Bueno, pues vamos a comenzar, Belén. A ver si más al rato se conecta su compañero. Y pues bueno, ok. Bien, ¿qué recuerda usted de la clase pasada? Creo que no recuerdo bien, pero creo que seguimos viendo sobre las la teoría general de sistemas. Ok. ¿Estuvo en la clase pasada? ¿Sí pudo llegar? No, ¿No, verdad? Sí, me acordé. no, ya Ok. no. Bien, no se preocupe. Bueno, a ver, permítame, voy a quitar mi... Bien, lo último que vimos con usted fue lo de la teoría general de sistemas, ¿no? ¿Sí es cierto? ¿Qué recuerda de eso? Eh, que el conjunto de partes o la suma de todo es puede ser un sistema. No puede, por ejemplo, nos había puesto un ejemplo de un reloj. Ajá. ¿Qué más? También sobre los antecedentes de la teoría general de sistemas o qué es un sistema. Uh-huh. Ok. Eh, bien. Si recordamos, yo les estábamos viendo rápidamente lo de teoría general de sistemas para tomar, como vamos a ver, pues fisiología animal, eh, pues vamos a ver los sistemas, los aparatos, cómo funcionan, y entonces por eso era necesario, y bueno, también para lo demás que vayamos a ver en los próximos semestres, era necesario saber un poco acerca de la teoría general de sistemas para poder, ¿cómo se llama? Para poder entender mucho más, de manera más sencilla, pues cualquier objeto de estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ver todo como un sistema. Voy a compartir pantalla y me dice cuando lo pueda ver, permíteme. Y ok, bien. Me dice, por favor, nuevamente cuando vea la presentación. Ya, Gracias. Entonces, vamos a repasar rapidísimo, qué es la teoría general de sistemas. Para empezar es ver todo lo que puede hacer un sistema y meterlo en una teoría general, como ver las partes generales que rigen a un sistema. Entonces, ¿qué es un sistema? Pues recordemos, es un conjunto de partes que interactúan entre ellas y son interdependientes entre ellas, es decir, dependen unas de otras, y van a formar un todo unitario y complejo. Este todo unitario y complejo va a tener, va a representar más de lo que las partes de este sistema estuvieran sumadas, es decir, como decíamos con el reloj, ¿no? Sí, tenemos unas tuercas, una correa para la muñeca, tenemos un poco de unas manecillas, la pantalla, etcétera. Si nada más los agrupamos en una mesa, pues no van a ser un reloj, ¿no? O sea, no nos pueden dar la hora.
a menos de que estén ensambladas, funcionen entre ellas, dependan unas de las otras. Y entonces cuando ya tengan esta función, cuando todas estas partes están en un conjunto y funcionan, entonces ya sería un sistema, y además no serían solo las tuercas, las manecillas, la electricidad, bla, 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 sino que ya serían otra cosa más, daría algo más, ¿no? Hay como, el conjunto de las partes es algo más que solamente la suma, ¿no? Bien, veíamos que una manera de representar a un sistema es a través de los modelos, ¿dónde está aquí? De los modelos, y el objetivo de un modelo es representar de la manera más sencilla y explicativa un sistema, básicamente. ¿Qué partes vamos a meter en un modelo de un sistema? Pues depende de qué es lo que queramos estudiar y qué tan complejo lo queramos hacer. Lo importante, como le decía, es que se entienda de la manera más sencilla posible y que sea lo más completo posible. Pero si es demasiado completo y no se entiende, no sirve. Si es demasiado sencillo y le faltan partes, tampoco va a servir de mucho. Entonces, bueno, un modelo es solamente una representación del sistema que trabajemos. Y el más conocido es el esquema de entrada-salida, input, output en inglés. Y bien, veíamos las partes de un sistema. Básicamente es la entrada, la salida en el sistema y los procesos que ocurren dentro del sistema. Y bueno, este sistema se va a encontrar en un ambiente externo. Las entradas es lo que va a entrar, ya sea información, energía, recursos. Las salidas es lo que va a ocurrir después de que después de los procesos del sistema, lo que va a salir va a ser igual, información, energía o recursos, pero ya transformada. Los procesos dentro de un sistema va a ser lo que esté ocurriendo ahí. Y como recordamos, un sistema está formado de otros sistemas, entonces los componentes van a llevar a cabo los procesos, van a interactuar y bueno, va a salir lo de la salida, va a resultar la salida. Y bueno, tenemos nuestro ambiente externo que va a ser de dónde vienen las entradas del sistema y hacia dónde van las entradas del sistema. Y entonces, bueno, recordemos, bueno, está el entorno, a veces lo que entra lo que sale vuelve a entrar, y así sucesivamente. Recordemos que los fundamentos básicos son que los sistemas existen dentro de otros sistemas, es decir, sistemas más pequeños. Bueno, un sistema está formado de sistemas más pequeños y este mismo sistema va, junto con otros sistemas, van a formar sistemas más grandes. Los sistemas son abiertos, todos los sistemas reales van a ser abiertos. Solamente de manera hipotética puede existir un sistema cerrado. Todos los sistemas reales van a ser abiertos. ¿Por qué? Porque recordemos que un sistema depende de estos intercambios. Bueno, ¿por qué? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Es decir, si el sistema no tiene una estructura para poder volar, para poder dar la hora, para poder para poder, no sé, moler maíz, lo que sea, pues no lo va a poder hacer, ¿no? Si no tiene la estructura, no lo va a poder hacer. En cambio, si la tiene para ello, pues sí va a poder llevar a cabo estas tareas. Y además, la estructura de un sistema, o sea, si vamos a hacer un sistema, necesitamos saber para qué lo queremos hacer y entonces, basándonos en eso, vamos a ponerle las diferentes funciones y partes al sistema. Ok, ahora, en cuanto a los sistemas abiertos, ¿por qué? Porque recordemos que algunas de las características, algunas de las propiedades de un sistema es que, bueno, primero, que todos tienen energía. La energía que va a estar dentro del sistema es sumar la energía que entra, restarle la energía que sale y ver cuánto queda para ver cuánta energía hay dentro de un sistema. Otra de las propiedades es la entropía, que todas las partes del sistema van a tender al desorden. Entonces, pues bueno, y al momento de que llegan a la desorganización máxima, este sistema se va a hacer
a igualar con el ambiente, y el momento en el que un sistema se iguala al ambiente, deja de ser un sistema como tal y se vuelve parte de otro sistema. Ya no va a ser un sistema individual dentro de un sistema, sino que esas partes de este sistema van a pasar a otros sistemas y se va a convertir, va a dejar de ser uno solo y va a poder ser parte de otros. Pero ya no va a ser el sistema como tal que estamos estudiando. Y bien, qué es lo que hace un sistema o qué propiedad tiene el sistema para no descomponerse tan rápido? Bueno, es la negentropía, que es todo lo contrario a la entropía. Los procesos que lleva a cabo un sistema, las propiedades que tiene un sistema para no llegar tan rápido al desorden. Y esto suele ocurrir con la entrada y las salidas, con las entradas y las salidas. Ya sea entrada en materia o energía, y salidas de materia o energía. Por lo tanto, por eso no pueden existir los sistemas herméticos completamente cerrados. ¿Por qué? Porque si un sistema completamente cerrado no va a tender de todos modos a la desorganización y no tiene ninguna entrada ni ninguna salida, no va a haber oportunidad de que se regule y llegue a tener negentropía. Entonces va a ir directamente a la entropía y va a dejar de ser un sistema, se va a destruir. Por eso no existen los sistemas cerrados completamente. Y en cuanto a los sistemas con mayor negentropía que se han estudiado, pues bueno, son los seres vivos. ¿Por qué? Porque contra todas las posibilidades, o con pocas posibilidades, los seres vivos hemos logrado encontrar una forma en la que poder existir más tiempo, funcionar más tiempo aunque exista en nosotros la entropía. ¿Qué más? Y bueno, esto, ya vimos lo del ambiente, que es todo lo que rodea el sistema. Otra de las partes, otra de las propiedades del sistema es la homeostasis, que es la tendencia a un sistema a mantener cierto equilibrio y buscarlo cuando se desequilibra. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, el sistema va a tener un cambio, una perturbación, va a haber algo que le va a indicar que hay algo mal, luego algo va a comparar qué es lo que está mal a comparación de cómo está bien, entonces va a tomar las medidas para que esto que está mal se componga y llegue a estar bien, y entonces va a regresar al medio interno normal. Pero muchas veces después de este cambio, luego hay un feedback negativo, es decir, se desajusta otra cosa en el interior, y entonces este sensor va a volver a detectar este cambio, va a volver a comparar qué es lo que se necesita, va a afectarlo nuevamente y otra vez va a regresar a lo mismo, al medio interno normal, y entonces se va a tener que cambiar otra cosa y así sucesivamente. Finalmente, las partes de un sistema son, como decíamos, las entradas, las salidas, los procesos y bueno, las relaciones, ¿no? Bueno, lo que ocurre en las entradas, recordemos, teníamos 3 tipos: en serie, aleatoria y de retroacción. Las salidas, pues bueno, es lo que sale después de lo que entró. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el intermedio entre las entradas y las salidas? Es el proceso, los procesos, las transformaciones de las entradas en lo que va a ser las salidas. Ya sea, como le decía, personas, información, materiales, dinero, energía, es decir, materia o energía. Y pues bueno, lo que ocurre dentro van a ser los procesos, y estos procesos pueden ser de 2 tipos: procesos que conozcamos cómo ocurren, qué son, etcétera, y procesos que no sabemos cómo ocurren, pero sabemos que ocurre algo porque sabemos que hay cierta salida dependiendo de la entrada. Cuando sabemos qué procesos hay, le llamamos caja blanca, y cuando no sabemos qué proceso está ocurriendo, pero sí sabemos que si entra algo, sale otra cosa, es decir, si entra maíz, salen palomitas, pero si entra frijoles, salen enfrijoladas, no sabemos cuál es el proceso, pero sí sabemos que si metemos frijol no van a salir palomitas, o al revés, si entra maíz no van a salir enfrijoladas, o bueno, sí va a salir la tortilla, pero no la enfrijolada, ¿no? Entonces,
No sabemos bien cómo se lleva a cabo el proceso, pero sí sabemos que una cosa lleva a la otra, mediante nuestro sistema. Y luego veíamos que entre cada sistema y las partes del sistema hay relaciones. Obviamente, como se relacionan entre sí las partes, hay 3 tipos de relaciones. Las podemos dividir en simbióticas, superfluas y sinérgicas, dependiendo de quiénes sean los beneficiados y cuáles sean los costos, dependiendo de de la relación. Y además, los costos y qué tan indispensable es esta relación para que el sistema funcione. Puede que sea súper indispensable, puede que no sea indispensable, pero si existe ayuda, funciona, y puede que igual no sea indispensable o que sí exista, pero que le tome al sistema un costo bastante alto de energético o material. Bien, entonces, más o menos quedamos claros con lo de la teoría general de sistemas. ¿Hay alguna duda o algo así? No. Ok. Bueno, entonces podríamos decir que ya podríamos explicar con esta teoría general de sistemas y sus partes lo que es un reloj, lo que es un animal, una planta, lo que es el sistema político. Sabemos que debe entrar algo y salir algo y qué procesos hay. Podemos tomar una sociedad como en teoría general de sistemas. ¿Qué más? Un ecosistema como pues podríamos verlo desde el punto de vista de la teoría general de sistemas. Vemos las entradas, las salidas, etcétera, ¿no? Bien, una vez que vimos eso, ya podemos entrar a la parte ya de los animales como tal. Entonces, vamos a pasar rápidamente. Bueno, no ha llegado Alejandro. ¿Pudo ver el video de la clase pasada o no? No lo encontré. No se preocupe. O no estaba en el sitio correcto. No se preocupe, es que lo subí tarde, no estaba bien señalizado, entonces no se preocupe. Vamos a explicarlo rápidamente, ¿sale? Aprovechando que pues ahorita nada más bueno, la clase pasada solo estaba su compañero y ahora solo está usted. Entonces, vamos a ver esto de los animales. Primero vamos a definir o a conceptualizar qué es un animal. Usted recuerda que cuando vimos los seres vivos, veíamos que hay características que nos hacen decir que un ser vivo es un ser vivo y que nos hacen decir que algo no está vivo. A pesar de que hay características en los seres no vivos que también están en los seres vivos, si no cumplen con cada una de las características para los seres vivos, entonces no se le puede llamar ser vivo. Es decir, permítame un segundito. Ya, gracias. Es decir, recordemos que los seres vivos tienen, no sé, bueno, desde la organización celular. Todos los seres vivos están hechos a base de una sola célula. Entonces, aunque algo pueda respirar, o sea, intercambiar gases, transforme sustancias químicas para poderlas usar como energía, las transforme mediante el metabolismo. ¿Qué más? Se reproduzca de cierta manera, etcétera. Perdón, a pesar de que tenga estas características, no es un ser vivo si no tiene células. Un automóvil. Un automóvil, digamos, en teoría puede usar el intercambio de gases para poder oxidar moléculas, ¿no? Y luego usarlas en la transformación de materia y energía. Puede cambiar, ¿cómo se llama? La composición química de las sustancias. ¿Qué más?
Incluso podríamos decir que han evolucionado, ¿no? No solitos, pero han evolucionado, ¿no? Vamos a ver aquí. Permítame, aquí. Bueno, es lo mismo. Digamos, pero cuando ya llegamos a la parte en la que se desarrolla, es decir, que crece, pasa de una fase más pequeña a algo más grande o más inmadura a algo más madura, pues eso, pues digamos que al momento de que lo están construyendo, podríamos decir que es un crecimiento, desarrollo, ¿no? Que se alimenta, bueno, de gasolina, excreta humo, no sé. Tiene ciertos mecanismos para responder al exterior, que bueno, ahí sí ya es muy de dudosa procedencia, porque, bueno, a discutirse, porque pues un carro por sí mismo no puede reaccionar a menos de que un automóvil, un automovilista, una persona, pues lo maneje, ¿no? Igual con la homeostasis. Bueno, ahí sí pueden regular ciertos líquidos, ya tienen una computadora. E incluso con la computadora, pues podríamos decir que puede tener irritabilidad, pero en cuanto a adaptación y evolución, incluso con la inteligencia artificial, podríamos decir que sí, pero no tiene células, no está hecho de células, entonces no es un ser vivo. Igual un río, una roca, hay cosas, un molino, hay cosas que les hacen falta para poder decir que es completamente un ser vivo. En cambio, por ejemplo, un virus, pues igual está la discusión entre si es un ser vivo o no, más que nada por la parte de la reproducción, porque no lo hace por sí mismo, por decirlo así, tiene que infectar a otros seres vivos para poder reproducirse. Y no nada más a nivel organismo, sino a nivel celular. Por ejemplo, hay, no sé, las avispas, que son los parásitos en general, pues sí, tienen que parasitar a otros para poder reproducirse y son seres vivos. Pero sus células de por sí pueden seguirse reproduciendo aunque no estén infectando a alguien más. En cambio, un virus tiene que infectar otra célula. Bueno, esto es lo que hace a un ser vivo un ser vivo. Ahora, ¿qué es lo que hace a un animal ser un animal? ¿Qué cosas pueden tener otros seres vivos, pero que en conjunto no los hace animales y los hace otra cosa? Porque no cumplen con todo. Belén, ¿usted qué podría decir de un animal? ¿Qué es un animal? ¿Cómo podría describirlo? Disculpe, no me di cuenta. Pues a simple vista, pues podríamos describir un animal como que tiene cuatro patas o se alimenta de plantas. Bueno, depende, ¿no? Porque hay que se alimentan de carne o cosas así. Ok. Bien. Vamos a ver las características, ¿sale? Pero, por ejemplo, en cuatro patas. Entonces, ¿los arañas son animales? Pues sí son animales, ¿no? Pero no tienen cuatro patas, tienen ocho. O por ejemplo, los 1000 pies, pues tienen más. Cuando hablamos de su alimentación, pues bueno, tienen más tipos de alimentación. Entonces, vamos a ver
¿Qué es lo que hace un animal? Un animal, ¿qué características tienen que ser estrictas o casi estrictas para un animal? Ok. Bien. La primera. Los animales, para empezar, son eucariotes multicelulares. ¿Recuerda usted qué es un organismo eucariote? Que son células que contienen un núcleo. Ok. Sí, básicamente pues es eso, ¿no? Son estas células, ¿dónde están? Aquí no están. Bueno, si son estas células, a ver, permítame, aquí está. Son estas células. Primero recordemos que, bueno, para especificar, estas están mal, estos dos. Es decir, el título. Esta célula, la eucariota es esta azul y la procariota es la amarilla. Están al revés. Pero bueno, ambas células son seres vivos, cumplen con todas las características de un ser vivo. Ambas tienen membrana plasmática, material genético, citoplasma, pero, como usted lo dice, las eucariotas, las verdaderas, recordamos que el prefijo eu significa verdadero, entonces es una célula verdadera y está casi verdadera. Bueno, esta tiene una envoltura nuclear, es decir, que su material genético se encuentra dentro de un núcleo. Aquí en las procariotas el material genético se encuentra disperso. Aquí el material genético también se encuentra en membranas y en otras partes. En mitocondrias y en otras partes. Pero pues sí está en un núcleo más que nada. Y aquí no. Entonces esta sería la primera diferencia y la más importante. Además aquí el núcleo está pegado a la membrana plasmática, aquí no. Y también hay una diferencia de tamaño, digamos que una célula eucariota es más o menos de este tamaño, a comparación de esta que es procariota. Perdón, una procariota es como más o menos de la comparación de este tamaño o hasta más chica, a diferencia de esta eucariota. ¿Por qué? Porque, se tiene teorizado que, de hecho, según la evolución, algunos creen que fue una simbiosis entre varias células, una más grande que otra. Unos dicen que una se comió a otra y así fueron viviendo. Y otros dicen que, fueron haciendo simbiosis, se iban beneficiando unas de otras, hasta el punto en el que una célula absorbió a otras y ya genéticamente se fueron replicando así, ¿no? Pero bueno, no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que las eucariotas son mucho más grandes que las procariotas y sí tienen su material genético encapsulado y pegado a la membrana plasmática. Bueno, entonces, los animales tienen este tipo de células. Todas van a tener su núcleo, así como o bueno, su núcleo básicamente. Su material genético en un núcleo. Más adelante vamos a ver que hay diferentes tipos, pero generalmente así son, ¿no? Y luego, multicelulares, es decir, que no van a ser unicelulares. No únicamente van a tratar de una sola célula, van a ser más de una y estas van a interdepender de otras. Son pluricelulares, pero porque recordemos que estaban los organismos unicelulares, multicelulares y pluricelulares. Los unicelulares son pues organismos que nada más dependen, son una célula individual, y es el organismo completo, y puede tener todas las funciones de célula, de ser vivo, con esa sola célula.
Las multicelulares son estas células que pueden vivir como unicelulares, pero al juntarse varias del mismo tipo, van a tener ciertos beneficios que bueno, les van a ayudar a sobrevivir. Pero si en algún momento, digamos, aquí tenemos un cúmulo de multicélulas y en algún momento llegamos y lo cortamos, o por acá y acá y acá, no van a morir. ¿Por qué? Porque todas tienen sus funciones completas. En cambio, los pluricelulares, ahí sí ya las células van a estar más especializadas y estas células especializadas van a depender unas de otras. Por ejemplo, la célula de la piel no va a poder vivir por sí sola sin la célula del corazón, o nuestras células cerebrales o del pulmón. En cambio, una célula de un hongo o una célula de algún otro tipo, de una alga, podría vivir solita. Una microalga puede vivir sola, porque no depende de otras. Las de los hongos, pues sí, al estar juntas se pueden beneficiar, pero si corta uno, no sé, el moho, los hongos que le salen al pan o a la tortilla, no se va a morir el hongo, va a seguir reproduciéndose y viviendo, ¿no? Se ve beneficiado al estar en conjunto porque absorben más alimento, etcétera, ¿no? Colonizan más, pero no necesitan a fuerzas del resto de las células. Bien, esta es la primera parte. Entonces son eucariotes multicelulares, tienen núcleo y dependen sus células unas de otras. La segunda, las células de los animales están, como le decía, especializadas para realizar funciones específicas. En la mayoría de los animales, las células organizan tejidos, células del mismo tipo van a organizar un tejido y estos tejidos combinados van a formar órganos. Bien. Ahora, ¿por qué yo le estaba diciendo que son multicelulares, que son específicas y que hay algunos que sí tienen tejidos y otros no? Cuando yo le estaba comentando, primero que si cumple con todos los parámetros, entonces sí es un animal, y si no cumple con todos, no es un animal. Ok. Hay algo que entender aquí con la clasificación. ¿Usted quién cree que hizo la clasificación? ¿O recuerda quién hizo clasificaciones de animales, de objetos, de seres vivos, de qué es lo vivo y no vivo? ¿Lo hizo la naturaleza o lo hicieron los seres humanos? ¿Quién los clasifica? Es decir, ¿quién los divide? ¿Quién dice estos son seres vivos y estos no? ¿Quién dice, por ejemplo, en este paisaje, digamos es un paisaje natural? ¿Quién va a decir, no, aquí de aquí a acá solo seres vivos y de aquí a acá solo seres no vivos? O de aquí a acá solo mamíferos y de aquí a acá solo aves. Aquí no se ve así, ¿no? Todo está revuelto. Entonces, ¿quién nos va a decir o quién va a decir cuál es cuál? ¿Quién va a decir que un jaguar es un mamífero y que un tucán es un ave y no al revés? Sus organismos, sus células o lo que contiene. Las características hacen que nosotros digamos eso, pero ¿quién nos clasifica? Nosotros los seres humanos, ¿no? Es decir, en el mundo natural, pues no es que que se diga, no, es que tiene que haber cierta cantidad de estos y de los otros y así, ¿no? Por ejemplo, cuando existían los dinosaurios, los mamíferos apenas estaban apareciendo. Apenas estaban apareciendo este tipo de formas de vida. Entonces, no es que la naturaleza diga, no, es que sí tiene que haber este tipo de vida y luego tiene que haber este otro tipo de vida, ¿no?
sino que a lo que me refiero es que sí, naturalmente cada organismo va a tener sus características, pero quien los va a clasificar, la clasificación es una cosa meramente humana. Nosotros los seres humanos nos gusta clasificar las cosas, pues para darles diferentes usos, para conocerlas diferente, etcétera, ¿no? Pero es un concepto muy del ser humano. Entonces, pues bueno, al ser un concepto de humano, un concepto de los seres humanos, no todos los seres vivos van a encajar en nuestros estrictos conceptos de seres vivos. Es decir, cuando estaban clasificando a los mamíferos y a las aves, ¿usted conoce los ornitorrincos? ¿Sabe qué es un ornitorrinco? Ajá, lo he visto en net. Es este animalito que tiene patas de pato, pico de pato, cola de castor, y también ha estado pues en ¿cómo se llama? En caricaturas, ¿no? Bueno, este animalito es casi una quimera, y entonces podríamos decir, no, pues es que como tiene pico, los mamíferos no tienen pico, entonces es un ave. Pero los ornitorrincos, y además nacen de huevo. Entonces es un ave. Pero los mamíferos lactan. Beben leche. Entonces, son mamíferos. Entonces, este ornitorrinco, este animalito, la naturaleza no dijo, ay, no lo voy a hacer porque o es Juana o es Chana, ¿no? Sino que pues él nada más existe, tiene características de entre los dos, posiblemente es uno de los eslabones aquí, recordemos que fue dándose la evolución y fueron saliendo más tipos de seres vivos y los pudimos ir clasificando. Entonces, el ornitorrinco venía de acá. Los que estamos más cercanos con los mamíferos son las aves. Entonces, por aquí, tal vez salió otra. Bueno, de aquí. Tenía todavía algunas características de ave. Entonces, bueno. No todos los seres vivos van a encajar en nuestras clasificaciones. Pero para seguir teniendo las clasificaciones y no hacer por cada tipo de ser vivo una diferente, una nueva clasificación, es decir, no porque este insecto tenga 20.000 patas, lo vamos a meter a otro tipo de ser vivo si decíamos que los insectos solo tienen 6 patas, sino que lo vamos a tratar de encajar en donde pues parezca más factible. Gracias a los estudios genéticos, bueno, se ha concluido que es un mamífero, el ornitorrinco, pero pues puede que después digan que no, que sí es un ave o que tiene su propia cadena evolutiva, ¿no? ¿Todo esto para qué? Porque aquí dice, en todos los animales, excepto los más sencillos, las células se organizan en tejidos y los tejidos se organizan en órganos. Y aquí vamos a empezar a ver que va a decir en casi todos los animales. Es decir, que no todos los animales van a tener estrictamente algunas características. Van a tener la mayoría, pero no todas. Lo que sí va a tener es que son eucariotes multicelulares. Eso sí, todos. Igual, y que son heterótrofos. Eso sí, todos. Pero ya estas características de que tienen tejidos, sí todas sus células son especializadas, pero no todas tienen tejidos, o no todos pueden tener locomoción. Sí, todos en algún momento de su vida, pero no todos tienen locomoción. O no todos tienen un sistema nervioso y muscular. O no todos se van a reproducir siempre de manera sexual. Es porque, no sé si he escuchado el chiste que hacen hacia los biólogos, me dice ahorita, acerca de que siempre decimos depende de la especie. ¿Ha escuchado eso?
Disculpe, no escuché nada, se corta mucho el audio. A ver, permítame. Déjenme ver si... O no sé si es mi internet, hace mucho viento aquí ahorita. Ya veo. Déjeme probar con una llamada y si no me mejora me dice, ¿sale? Permítame un segundito. Welcome to Google Meet. Enter the meeting pin followed by the pound key. Thank you. You're joining a call with 3 other people. Bueno, ¿qué tal me escucha, Belén? ¿Me escucha igual o se sigue entrecortando bastante? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha un poco mejor? Sí. Bien, ok. A lo que le decía es que... ¿por qué decía esto de los animales que son multicelulares? Bueno, perdón. Que dice... En todos los animales, excepto los más sencillos, las células se organizan en tejidos. ¿Por qué primero cuando hablaba de los seres vivos decía que sí estrictamente tiene que tener todas estas características de ser vivo para ser un ser vivo? Pero aquí en los animales dice en todos excepto algunos, ¿no? O casi todos. ¿Por qué? Porque una vez que definimos qué es un ser vivo y qué no es un ser vivo, ya la línea entre una clasificación y otra, al ser una línea hecha por los seres humanos, es decir, la clasificación está hecha por los seres humanos, no podemos, no todos los seres vivos van a encajar en estas clasificaciones porque es una clasificación humana. No somos perfectos, no conocemos todo y no lo sabemos todo. Así que lo que vamos a hacer es tratar de encajar a algunos seres vivos un poco extraños en el reino, en la clasificación que sea más conveniente. ¿Por qué? Porque tiene casi todas las características. Tal vez no todas, pero casi todas. ¿Qué tipo de características tiene que tener un animal para ser un animal a fuerzas? Bueno, si son algunas, a ver... No me aparece esto. A ver, permíteme. Ok. ¿Qué tipo de características tiene que tener? Que son eucariotes, multicelulares, tienen células especializadas y ya. Otras cosas pueden ser opcionales dependiendo de la especie o dependiendo de
el momento de la vida del animal, o qué tipo de animal sea. Puede que sean la misma especie, pero un organismo sí lleve a cabo estas funciones y otro no. ¿A qué me refiero? Le comentaba que si usted había escuchado, bueno, le preguntaba si había escuchado el chiste que luego hacen hacia los biólogos de que nosotros siempre decimos depende de la especie. ¿Lo ha escuchado? No. ¿No? Bueno, nosotros siempre decimos que depende de la especie porque muchas veces podemos poner a un animal en una clasificación, en una especie, pero a veces algunas especies pueden cambiar un poquito. ¿Cómo podemos clasificar un animal? Básicamente por su línea evolutiva. Ahora los hemos clasificado, los hemos puesto en alguna posición, más que nada por los estudios genéticos que se les han hecho, y podemos decir dónde están más emparentados y estas características se parecen o no. Por ejemplo, aquí vemos esta de acá, que entran los como reptiles, pero aquí tenemos por un lado a las tortugas, por otro lado a las iguanas y serpientes, y por otro lado, ni siquiera son reptiles, son no me acuerdo cómo se les llama, pero bueno, tenemos reptiles, serpientes, tortugas, y por otro lado vienen los cocodrilos y los dinosaurios, y ya después vienen las aves. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero? Que muchas veces vamos a encontrar animales que sí tienen estas características, eucariotas multicelulares y células especializadas, pero lo demás va a variar dependiendo del organismo y dependiendo de la especie. Aunque las otras características sí las van a tener como para que digamos que sí son animales y no son hongos o algas u otra cosa. Bueno, regresando al tema, entonces todos los animales tienen sus células especializadas. Y bueno, van a realizar funciones específicas. Por eso son pluricelulares, porque unas células van a depender de otras. Y casi en todos los animales, solamente los más sencillos no lo tienen, se van a organizar en tejidos. Y estos tejidos se van a organizar en órganos. Ahorita vamos a ver la clasificación animal entre los parasuarios y eumetasuarios. Es decir, los casi animales y los verdaderos animales. Pero bueno, ahorita vamos a ver por qué. Pero tiene que ver con los de los tejidos. Entonces, la mayoría pues tienen sus células especializadas y sus tejidos. En animales pequeños sencillos, los procesos vitales como el intercambio de gases, la circulación de materia y la eliminación de desechos van a ocurrir por difusión. Es decir, digamos, tenemos un gusano de los más sencillos o una esponja de mar, que es un animal, y ellos a través de sus poros, de sus propias células, van a intercambiar los gases, va a entrar pues la materia y la energía y van a salir sus desechos. No tienen células especializadas u órganos especializados para sacar o para introducir alimento o para sacar desechos. Eso va a ocurrir a través de la barrera que divide al animal del medio ambiente. Simplemente eso. Pero en animales más complejos y más grandes, un poco más grandes, sí han aparecido aparatos o sistemas corporales, órganos y mecanismos que realizan estos procesos vitales. En un tapir, en un humano, en un ave, en un jaguar, en una vaca, ellos sí tienen su sistema digestivo y aparte su sistema respiratorio y aparte su sistema renal, etcétera, ¿no? Ellos ya tienen células más especializadas y tejidos más especializados, por lo tanto órganos y sistemas que se encargan de una función específica o de algunas funciones más específicas. Ahora, también otra cosa que sí todos los animales son heterótrofos. Usted, bueno, ya aquí está, pero ¿recuerda más o menos qué es un heterótrofo?
hablando, es que no se escucha nada. Sí, sí estoy hablando. Le preguntaba que si usted recordaba, que es un heterótrofo. Un organismo heterótrofo. Voy a colgar y volver a entrar porque no se escucha nada. Ok, de acuerdo. Le espero, ¿sale? A ver, ¿qué tal me escucha? ¿O todavía tiene dificultades? Ya, pero creo que es mi internet porque ahorita empezó mucho viento. Me Sí, es mi imagino. internet. No se preocupe, de todos modos está grabando, ¿sale? Ok. Le preguntaba que si usted recuerda que es un organismo heterótrofo. Son aquellos que no pueden producir su propio alimento y necesitan comer de otros. Exactamente. Exactamente. Entonces, todos los animales van a ser eucariotes, pluricelulares, todos los animales, perdón. Células especializadas y heterótrofos. Todos los animales. Estos sí tienen que tener estas 4, si no, no es un animal. Lo demás es así como dependiendo de la especie, ¿no? La mayoría lo hacen, pero dependiendo de la especie. O del organismo. Ok. Entonces, bueno, regresamos a que ya vimos que son eucariotes multicelulares, tienen células especializadas, algunos tienen tejidos que forman órganos e incluso aparatos que se encargan de sus funciones vitales, a comparación de los más sencillos y pequeños, que esos no tienen aparatos como tal, que se encargan de alimentarlos o de excretar, etc. Pero bueno, la mayoría sí. O bueno, muchos sí. Después, que tenemos que todos los animales son heterótrofos, es decir, primero necesitan alimentarse, luego digieren dentro del cuerpo con el aparato digestivo, muchos por el aparato digestivo, aunque otros vemos que nada más se va difundiendo el alimento. Pero bueno, sí necesitan consumir materia orgánica. No pueden consumir materia inorgánica ni transformarla. Eso no. Si lo hacen, es porque tienen una simbiosis con una alga, con una planta, lo que sea. Eso sí ocurre, pero no lo hace como tal el animal. Bien. Luego, la mayor parte de los animales puede moverse, efectuar locomoción, por lo menos en alguna parte de su vida. Por ejemplo, ¿usted había escuchado que las medusas o las esponjas de mar, que las medusas, perdón, que las anémonas, como en donde vivía Nemo, los peces payaso, en algún momento son medusas? No. Ok, un momento. Vamos a ver. Ok. ¿Puede ver aquí que dice ciclo de vida de las esponjas? En la pantalla compartida.
Ok. Bien, entonces vemos que pues las esponjas de mar, pues sabemos que están afianzadas al suelo, ¿no? Ya sea una roca o la arena, lo que sea, ¿no? Pero están en el suelo. Pero en algún punto de su vida, sí son una larva, una larva que se va a mover de forma, entre comillas, libre. Obviamente no va a poder ir contracorriente, pero sí pues se va a mover de forma libre a través del agua. Entonces, si bien en la mayor parte de su vida está fija, hay una gran parte de su vida también, una importante, en donde se va a mover. Lo mismo aquí con los nidarios, las medusas, las anémonas, donde lo mismo, en algún momento van a una partecita del organismo va a salir al mar, se va a volver una medusa, va a reproducirse y luego va a llegar a algún lugar a fijarse en la tierra, en la roca, pero a fijarse, ¿no? Es decir, no no se va a mantener en el agua nadando. Entonces, para que digamos que sea un animal, entonces tiene que tener una fase en la que se pueda mover por sí mismo. Si bien, al igual que las plantas y los hongos, los animalitos pues van a ser pequeños y se van a dejar llevar por la corriente de agua o de viento, etcétera. Sí tienen algunos apéndices o algunas formas de moverse, tal vez no a través de 1000 kilómetros, ¿no? 1000 kilómetros, tal vez no, pero sí se puedan mover de 1 milímetro a otro milímetro por sí solos, que no necesiten del viento o del agua. En cambio, por ejemplo, una planta carnívora, a pesar de que sí pueden abrir y cerrar sus apéndices, sus boquitas, no puede esta planta carnívora que está fija, sin la ayuda de nadie, moverse de aquí hasta acá. Tendría que hacerlo mediante de que alguien los mueva o el viento, etcétera, ¿no? Una avalancha o lo que sea. Lo mismo con un hongo. Van a necesitar del viento para poder moverse de un lugar, aunque sea 1 milímetro, de un lugar al otro. Pero los animales sí van a poder moverse, aunque sea un poco. Tienen esa locomoción. Bien. Entonces, por eso decía, algunos animales, como las esponjas, tienen la capacidad de desplazarse cuando son larvas, una forma inmadura, pero se vuelven sésiles, recordemos que no se mueven de un punto A a uno B, es decir, se fijan firmemente al suelo o alguna otra superficie en la fase adulta. Otra característica de los animales es que casi todos los animales tienen sistema nervioso y muscular bien desarrollado que les permite reaccionar con rapidez a estímulos ambientales. Aquí ya entramos en esta parte de que dice casi todos. ¿Por qué? Porque animales muy sencillos, muy simples, como algunos gusanos o las esponjas de mar, etcétera, a pesar de que pueden que tengan células sensibles a la luz o a los estímulos, no tienen un sistema nervioso como tal ni un sistema muscular. Si las esponjas no tienen ni siquiera una división de tejido como tal, entonces tampoco pueden tener un sistema muscular porque serían puro músculo, ¿no? Y los músculos tienen ciertas funciones que no tienen otras células. Y les faltan algunas funciones que sí tienen otras células. Entonces, muchos sí tienen sistema nervioso y muscular, pero no todos. Por ejemplo, e incluso un sistema nervioso sencillo, ¿no? Aquí. Vemos aquí en la evolución cómo se divide, ¿no? Para acá van los hongos, bacterias, plantas, pero para acá empiezan los animales. Esponjas, medusas y nidarios, es decir, anémonas,
No todas las medusas son anémonas, pero todas las anémonas llegan a ser medusas. O tienen una forma como estilo medusa. Estrellas de mar, etcétera, ¿no? Estas no tienen su sistema nervioso como tal, pero tienen algo parecido. Sí tienen células nerviosas que les permiten reaccionar, es decir, todos tienen, ¿cómo se llama esto? Irritabilidad, que les permite reaccionar de manera casi inmediata a algún estímulo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un árbol. Si uno golpea al árbol, el árbol no le va a responder. Sí puede que le caiga una rama, pero eso fue porque, pues, por mera física, ¿no? Pero no fue porque el árbol dijo, ay, voy a soltar esta rama para pegarle, ¿no? O igual los árboles pueden sacar ciertas sustancias si se sienten agredidos, etcétera, pero no lo van a hacer de manera inmediata y no tienen efectos inmediatos. Y por ejemplo, si sacan alguna sustancia, pues no pueden hacerle daño directamente a quien los está dañando, muchas veces. Sí tienen ciertas reacciones, pero no como tal. Sus reacciones no se encargan específicamente. Sus células, perdón, no tienen células encargadas específicamente para reaccionar. En cambio, un animal sí. Y también no tienen pues no tienen músculos, ¿no? No tienen cómo reaccionar más que químicamente. En cambio, los animales sí pueden hacerlo en modo de movimiento, en forma de movimiento. También de otras formas. Ahora, finalmente, la mayor parte de los animales son organismos diploides que se reproducen sexualmente por medio de grandes óvulos inmóviles y pequeños espermatozoides flagelados. Ok, ¿usted sabe qué es un organismo diploide y haploide? No. Ok, vamos a... Aquí. Ok. Vamos a borrar esto. Vamos para que no nos distraiga mucho esto de color negro, ¿no? Estas líneas. Bien. Veamos. Sabemos que las células pues se van dividiendo, ¿no? Cuando una célula se divide, generalmente es mediante la mitosis. Pero las células sexuales también llevan a cabo la meiosis. ¿Esto qué quiere decir? Que las de mitosis van a ser nada más esta división, y las de la meiosis van a ser esta división más una división extra. Y además hay una recombinación en algunos. Ok. Todos los organismos, usted sabe esto de los cromosomas, bueno, he escuchado lo de la palabra cromosomas, ¿no? Que es en donde se va a concentrar nuestro ADN. Lo que nosotros los seres humanos tenemos 46 pares de cromosomas. Los mamíferos, los animales, tenemos siempre pares de cromosomas. Todos nuestros cromosomas van a terminar en par. Excepto los de las células sexuales. En una célula normal, como la de la piel, la de los ojos, el estómago, el corazón, todas ellas, vamos a tener 2 pares de cromosomas, y al momento de que se va a dividir, pero van a tener sus pares de cromosomas, van a venir de 2 en 2. Al momento de que se va a dividir,
primero se van a duplicar para que a la siguiente queden las próximas células con la misma cantidad de cromosomas. Cuando es una célula sexual, van a tener esta división, la primera división, van a quedar 2 y 2, y luego va a tener otra nueva. Bueno, a ver, esta es de otra cosa, a ver. A ver. Bien, entonces aquí van a duplicar sus cromosomas, van a pasar a 4N para luego seguir con 2N y 2N. Aquí van a pasar a 4N, va a pasar por esto, y esta, una vez que esté aquí, no va a volver a duplicar sus cromosomas, sino que van a quedar como 2N, 4N y 4N, perdón, 2N y 2N, y luego van a quedar como 1N y 1N. ¿Cómo lo podemos ver en cuanto a ver algo está más claro? Aquí. Bien, aquí lo vemos más fácil. Están aquí estos pares de cromosomas, aquí son 4. Tenemos la célula madre. No célula madre como las que luego salen en las noticias, sino célula como la célula papá. O célula mamá. Y van a multiplicar sus genes, sus cromosomas, para que sean pares. Y al momento de que se dividan, ambas células hijas tengan 4. En cambio, en la meiosis van a hacer esto, van a dividirlos, van a tener igual 4, pero estas de ambos tienen 4, pero aquí no van a volver a multiplicarse para que cada quien tenga 2. Tenga 4. Van a dividirse así como están para que cada quien nada más tenga 2. Y estos van a ser los óvulos y los espermatozoides. Al momento en que estas células, esta que tiene 2 y esta que tiene 2, se juntan, nuevamente van a tener 4N, sus 4 pares, que es lo que, sus 2 pares, perdón, sus 4 cromosomas, como lo debe tener cualquier célula normal, y entonces ya van a poder empezar a dividirse para formar un nuevo ser vivo. Y aquí ya va a haber una nueva recombinación genética. Ahorita que veamos esta parte de desarrollo embrionario, aquí es cuando ya se juntaron estas dos células y se recombinaron. Y entonces se junta el núcleo, tenemos los pares de cromosomas necesarios y empiezan a dividirse y a formar al nuevo ser vivo. Ok. Entonces, todos los organismos pueden reproducirse de manera sexual, todos los animales. No todos lo hacen. Unos porque no se reproducen de por sí y algunos se pueden reproducir de manera asexual. Pero en teoría todos podrían, o genéticamente todos podrían reproducirse de manera sexual, combinando sus genes con otro organismo de su misma especie. Entonces, un espermatozoide haploide se va a unir a un óvulo haploide y van a formar un óvulo fecundado, o también se le llama cigoto, como veíamos acá abajo, y se va a ir fragmentando, va a tener algunas divisiones que se van a llamar mitóticas y van a formar el nuevo ser vivo. Cuando se esté segmentando, el cigoto se convierte en una esfera hueca de células llamada blástula. Este es el cigoto y va a formarse a esto en una blástula.
Y, ay, permítanme un segundito, ya vengo. Bien, gracias por su paciencia. Entonces, esta glástula, que experimenta la gastrulación, que es un proceso en el que se van a formar y segregar capas específicas de tejido de los animales. Es decir, una vez que lleguen a esta parte los animales, van a empezar a definirse qué células van a ser para la piel, qué células van a ser para la parte del aparato digestivo y qué células van a ser para moverse, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero muchos animales llevan a cabo este proceso. Se les llaman capas germinales. Y algunos otros organismos se convierten de manera directa en adultos. Algunos organismos se convierten de manera directa en adultos. También los podemos dividir entre los que tienen metamorfosis y los que no. Algunos primero son una larva o una forma sexualmente inmadura, como los renacuajos, como las larvas de mosca, etcétera. Y ellos van a llevar las orugas que se convierten en mariposas, etcétera. Ellos van a llevar una metamorfosis, van a ir creciendo, van a ir cambiando y luego van a llegar a un momento en el que van a ser, no un capullo, no todos como una mariposa, pero tal vez van a tener como algo parecido, para llegar a ser la forma adulta. No sé si ha tenido la oportunidad en algún momento de ver larvas de mosca, en la basura, en lo que sea, ¿no? Vemos larvas de mosca y luego a veces vemos como una especie de larva de mosca seca, como una cubierta de la larva de mosca, y eso no es más que donde se llevó a cabo la metamorfosis y luego salió una mosca. Y entonces este proceso va a convertir al animal inmaduro en juvenil con la capacidad de crecer y convertirse en adulto. Esto no en todos. En los insectos sí pasa de juvenil a adulto. Ya no pueden crecer más. En los que hacen metamorfosis. En cambio, por ejemplo, los que no hacen metamorfosis van cambiando de piel, como las cucarachas, etcétera, ¿no? Eso en los insectos. En los animales es un poco diferente. Un renacuajo va de rana o de sapo, va a ir sacando sus patitas y poco a poco sus manitas y luego va a ir cambiando de forma hasta que llegue a forma de rana. En cambio, por ejemplo, una lagartija, pues bueno, ellas sí van a ir mudando de piel, ¿no? No van a ir cambiando, pero van a mudar de piel, pero no de exoesqueleto. Bueno, algo así. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que hace un animal? Un animal, vamos a verlo. A ver, permítame salir. Es que no sé por qué desaparece la opción de esta opción, pero bueno. Entonces, ¿qué va a hacer un animal a un animal? Lo que es estrictamente necesario es que son eucariotes pluricelulares con células especializadas y heterótrofos, ¿no? Vamos a cambiar el color.
Esto es lo que todos los animales deben de tener. ¿Qué es opcional? Bueno, que tengan tejidos. Tejidos. Que tengan aparatos y sistemas que tengan locomoción y reproducción, células diploides para la reproducción sexual. Entonces, bueno, esto es, ¿no? Esto es lo que tienen que tener sí o sí. Células especializadas y heterótrofos. Y esto es lo que podrían tener o no, dependiendo de la especie. Que tienen que cumplir con la mayoría. Esto sí tiene que cumplir. Y esto puede cumplir con 3 y no con una o así. Pero pues como le decía, la clasificación de los seres vivos es un poco arbitraria. Es decir, depende de los seres humanos, pues no todos van a encajar exactamente en los estándares que hemos puesto. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda, comentario hasta el momento? Ay, perdone. No, por el momento no. Ok. Bien. Ok. Ahora, vamos a empezar con la clasificación de los animales. Ya vimos que es un animal. Un hongo no es un animal porque a pesar de que sí es heterótrofo, es decir, necesita materia orgánica, no se puede mover. Y además, muchos hongos no tienen tejidos especializados. Básicamente eso, ¿no? Eso impide que sea un animal. Una planta, pues no es un animal porque ellos son autótrofos, las plantas, y así sucesivamente. Ok. Bien. Ahora, ¿cómo usted clasificaría a los animales? ¿Cómo los dividiría? Por color, por tamaño, por lo que comen. ¿Cómo clasificaría usted a todos los animales del mundo? Por mamíferos, herbívoros. Ok. ¿Y hay mamíferos herbívoros? ¿Y mamíferos carnívoros? Sí. Ok. Entonces, usted los clasificaría. Podría ser por la alimentación. Voy a abrir un archivo de Word. Vamos a abrir esto. A ver, entonces por la alimentación, ¿no?
Cuando clasificamos a los animales por alimentación, ¿qué tenemos? Herbívoros. ¿Qué más? Creo que bueno. Aparte de herbívoros, ¿qué hay? Carnívoros. Ajá. ¿Y los que coman de los dos? ¿Recuerda cómo se llaman? No. Omnívoros. Omnívoros. Después usted dijo que estaban los mamíferos. Perdón. Esta clasificación es, híjole, digamos filogenética, ¿no? Por algunas características un poco más específicas, ¿no? Tenemos a los mamíferos. ¿Qué otros conoce? Ovíparos. Ok. Ovíparos. Los que ponen huevo. Entonces tenemos dos tipos, ¿no? Entonces esto es, no sería filogenética, sería... ¿cómo se llama? Vamos a ponerle nacimiento, ¿no? Modos de nacimiento. Luego también están los ovivíparos. Que son aquellos que ponen huevos, pero los huevos quedan dentro del animal, de la madre, y eclosionan dentro de la madre y luego nacen por el canal de parto. Algunos ejemplos son serpientes y tiburones. Ok, pero esto es como una subclasificación, ¿no? O como un intermedio entre ellos dos. ¿Por qué los mamíferos? Porque todos los mamíferos van a nacer por el canal de parto. Pero no ponen huevos. Bien. Otro que tenemos es la filogenética o por familias, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así. Ok, tenemos a los mamíferos, anfibios, reptiles, aves y artrópodos. Y otros más. Entonces, bueno, podemos clasificarlos de varias maneras, ¿no? Ahora, vamos a ver de qué maneras también, de qué otras maneras podemos clasificarlos. También los podríamos clasificar por color o por el tamaño. De hecho, a los mamíferos se les puede dividir entre mamíferos chicos, medianos y grandes, dependiendo del peso, etcétera, etcétera. Entonces la clasificación depende de quien lo vea y qué características quiera poner. Porque, como le decía, pues depende mucho del ser humano. Bien. Ahora vamos a ver clasificación animal. Aquí, por ejemplo, podríamos ver, este es un pez. Ay, me faltaron los peces aquí, sí es cierto. Peces, ¿no? Bien.
Este es un animal, es el osito de agua, el tardígrado, que luego hablan, que es que dicen que aguanta mucha radiación y sin agua muchos años, etcétera, ¿no? Tenemos una estrella de mar, también es un animal. Una esponja de mar es un animal. Este pulpo también es un animal. Me parece que es un gusano, marino. Ahí no me acuerdo qué es, pero bueno, también es un animal. Me parece que es otro tipo de esponja. ¿O es un coral? Ay, perdón. Ah, porque los corales también son animales. Tenemos al tigre. Creo que es un caracol de mar. Medusas, una polilla, una palomilla. Esto es me parece que es un rotífero, que es un animal microscópico. Este es una anguila, una morena, me parece, se llama así. Un cangrejo, esta creo que es una tenia. Un pájaro, una araña, otro caracol de mar. Y no sé qué sea. Pero bueno, todos son animales. Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? También los podríamos clasificar por número de ojos, ¿no? Ok. Empecemos. Primero los podemos clasificar como le decía, por clasificación filogenética. Recordemos que los seres vivos los dividimos en 3 dominios: arquea, bacteria y eucaria. Recordemos es de verdadero, y caria, verdadera célula. Todas las plantas, animales y hongos. Y bueno, significa verdadera semilla, ¿no? Y las arqueas y bacterias, pues bueno, no tienen su núcleo unido a la membrana, etcétera, ¿no? Bien, los otros no. Los animales entran en eucaria, y además, pues bueno, recordemos que cuando veíamos en la secundaria primaria teníamos los 5 reinos: monera, protista. En monera entran Bueno, monera y protista entraban acá, y todos los demás, plantea, fungi y animalia, entre los eucaria. Ok. Y pues bueno, esta última clasificación se hizo mediante ya estudios genéticos, más que nada, para ver cuáles están más emparentados unos con otros. Por ejemplo, protobacterias y granbacterias están más emparentadas entre ellas que con las cianobacterias, por ejemplo. Aquí fue más la división entre organismos ocurrió antes que acá. Es decir, estos tienen un ancestro en común más cercano a ellos. Digamos que esta fue hace 1000 generaciones, y aquí hasta 1.000.000 de generaciones, ¿no? Lo mismo aquí. Tenemos a los eucariotes. Y tenemos que por ejemplo, los del reino fungi, los del reino animal, perdón, de los hongos, tenían un ancestro más cercano con los animales que con las amibas, por ejemplo. Bueno, entonces, respecto a esta clasificación taxonómica y filogenética, tenemos este tipo de orden. Bien. Cuando clasificamos de esta forma a los animales, a los seres vivos en general, taxonómicamente, siempre vamos a decir que vienen de un dominio, luego un reino, luego un filo, clase, orden, familia, género y especie. Bien. Entonces, aquí tenemos la clasificación taxonómica de 2 especies, de un lobo y del ser humano, el Homo sapiens. Bien, ambos pertenecen al reino animal. Son organismos capaces de moverse por sí mismos, además de otras características.
Luego son del filo cordata o de los cordados. Animales con columna vertebral. Ahí ya quitamos, por ejemplo, a los insectos, a los que no tienen vértebra, como los gusanos, las medusas, todos ellos, ¿no? Pero sí entran las aves, entran los reptiles, los anfibios y los mamíferos. Luego, ambos entran en la clase mamalia, mamíferos. Cordados, es decir, con columna vertebral, y además tienen pelo, pelaje y glándulas mamarias. Pueden dar de lactar. Incluso sabemos que los machos pueden tener glándulas mamarias. Puede que no den de mamar, no amamanten jamás, pero sí tienen pues estas glándulas, ¿no? Y bueno, ha habido casos en los que bajo cierto tipo de hormonización, etcétera, sí un hombre puede llegar a dar, a producir leche. Pero bueno, esos son casos aparte. Nosotros también, las mujeres con la hormonización necesaria, sin haber estado embarazadas, pueden también producir leche. Pero bueno, el caso es que los mamíferos tienen glándulas mamarias y pelo, aparte de su columna vertebral, y que se pueden mover. Y aquí ya quitamos a las aves, a los peces, a los reptiles, a los anfibios, etc. Ahora, aquí en el orden, ya tenemos una división. El lobo entra entre los carnívoros, en el orden carnívora, y el ser humano entra en los primates. Carnívora, pues que se alimentan principalmente de carne, ¿no? Y los primates son mamíferos con clavículas y dedos prensiles. Los lobos, por ejemplo, no tienen sus dedos prensiles, ni los perros, ni los gatos, ni las ballenas, ni los hipopótamos, ni los elefantes, pero otros primates como los orangutanes, los chimpancés, etcétera, sí tienen este tipo de características, tienen clavícula y dedos prensiles. Ahora, en la familia, los lobos entran en el cánide. Y, por ejemplo, aquí ya los divide. Están los de cánide y están los félide, ¿no? Que sería de los felinos, los gatos, los jaguares, etc. Pero el lobo entra en el cánide, los caninos, que tienen dientes, colmillos grandes, ¿no? De cierta forma. Los homínidos y los seres humanos entran en los homínidos. Son primates que además tienen un rostro relativamente plano y visión tridimensional. Entonces, aquí ya entran los, ¿cómo se llaman? Los chimpancés. Nos parecemos mucho a los chimpancés. Ellos también tienen su cara más plana y tienen visión tridimensional. Y luego entramos al género. Recordemos que cuando ponemos la especie de un animal, de cualquier ser vivo, va a ser género y especie. El género es la primera palabra y la especie es la segunda. Es como el nombre y apellido de un organismo. Ok. Y aquí pues ya hacemos mucho más pequeña la cantidad de seres vivos de los que estamos hablando. En el género de los lobos es Canis. Y de los humanos es Homo. Homínidos, es decir, primates con rostro relativamente plano y visión tridimensional, que además tienen postura erguida y cerebros grandes. Entonces ya nos dividimos. Ahorita la única especie que existe de Homo sapiens, del género Homo sapiens, es el ser humano. Todos los demás que existían antes se extinguieron en algún momento. Antes había Homo habilis, Homo erectus, etc. Entonces, pero ellos se extinguieron. Solamente quedamos nosotros como Homo sapiens. De hecho, esta S debería ser minúscula. Pero bueno. Y bueno, aquí en Canis, pues bueno, tenemos Canis familiaris, que son los perros, y Canis lupus. La especie como tal es el lupus, pero se tiene que escribir con el género. Aquí es Homo sapiens, la especie como tal es sapiens, pero se tiene que escribir el género. Canis lupus, pues son los lobos, lo podemos diferenciar de Canis familiares, que son los perros, etcétera, ¿no?
Y aquí, en los humanos, somos Homo sapiens, que además de tener postura erguida y cerebros grandes, tenemos una frente alta y delgados huesos craneales. Es decir, que las otras especies tenían una frente un poco más estrecha, o tenían su cráneo mucho más duro. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en esta ocasión. La próxima clase vamos a ver qué es un parasuario y un eumetasuario, para que lo vaya buscando. Y le encargo que por favor investigue un poco si puede encontrar acerca de la simetría radial y bilateral en animales o en general. ¿Sí me lo puede escribir? Sí, permítame. A ver. Permítame un segundo. Y de simetrías. Permítame, perdón. Simetría radial y bilateral. Es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y estos, pues bueno, son acerca de los animales, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? No. Ok. Ahorita ya me pongo a subir el video para que lo pueda ver, porque parece que hubo momentos en que no me escuchaba, ¿verdad? Sí. Ok, ahorita lo subo. Y pues bueno, pues gracias por encontrarse en la clase. No sé si alcanzó a ver el eclipse la semana pasada, ojalá un poquito, pero sé que estuvo muy nublado. Y pues bueno, cuídese mucho, que tenga excelente tarde y nos vemos la próxima clase. Gracias, igualmente. A usted, gracias.